Hoy vas a aprender a leer la intención del mercado y también por qué a veces parece que no funciona. Y esto es un spoiler, y no es que el mercado falle, sino es que siempre manda a alguien más grande. Quiero que comencemos esta clase analizando directamente en un gráfico real. Pero antes de comenzar, vamos a estar subiendo este curso por partes, donde esta primera parte es el comienzo. Esta es la lógica detrás de esta estrategia y lo más fundamental del curso. Si llegamos a 500 likes en este video, vamos a subir el siguiente video donde hablamos de dónde colocar entradas. Posteriormente haremos backtestings de la estrategia en tiempo real, tipos de entradas y riesgos, también de cuándo no operar y todo lo que supone esta increíble estrategia. Recuerden suscribirse, dejar un like si ya fueron a testear lo que van a aprender aquí y vieron que de verdad es que funciona. Entonces vamos a comenzar con este curso y la vela de inducción que te va a decir hacia dónde se dirige el precio. Esto es lo más fundamental en cualquier tipo de estrategia y es el comienzo de todo tipo de estrategia. Ok, aquí como frase importante quiero decirles que nunca analicen una vela viva. En este caso estamos en eurodólar en 24 horas o en velas de un día y estamos analizando las velas anteriores. Siempre analicen las velas anteriores y nunca analicen la que está viva, por lo menos para esta primera parte que es la inducción de hacia dónde se dirige el precio. Entonces, estamos viendo el mercado de eurodólar en temporalidad de un día. Vamos a analizar lo que hizo el día anterior y primero analizando cuál es el alto y más bajo de la vela anterior. Dentro de esta vela siempre existe una lógica que quiero que se graben en la mente. Y es que siempre esta vela se va a romper en su máximo o mínimo al día siguiente o en días posteriores. Esto es simple lógica, es algo que siempre va a suceder y si ustedes lo analizan, pues bueno, saben que el precio siempre va a romper el punto más alto o el punto más bajo eventualmente. A veces lo hace el día siguiente, a veces lo hace 2 días siguientes, por ejemplo en esta vela de acá, que lo hizo en 2 días. Vean cómo el máximo, que es el punto de hasta acá arriba, no lo llega a romper, pero sí lo llega a romper al día siguiente. Entonces, basándonos en esta lógica, ya tenemos un principio, que el precio siempre va a tener dirección hacia alguno de estos dos puntos, que son nuestros puntos de inducción. Ahora, ya entendiendo esto, está muy bonita la lógica, pero no nos dice todavía absolutamente nada. Aquí lo que realmente importa es identificar hacia dónde va a romper la siguiente vela, ya sea al punto más alto o al punto más bajo. Y esto en el trading es el santo grial. Identificar hacia dónde se dirige el precio, ya sea hacia la alza o hacia la baja. Y como les digo, siempre vamos a utilizar la lógica y en este caso nos vamos a basar en estadísticas y en porcentaje de veces que se repite una acción. Si ustedes toman una vela y la dividen a la mitad desde el punto máximo hasta el punto más bajo de la vela, les va a dar una pista de hacia dónde se dirige el precio. Vamos a profundizar. A esto se le conoce como posicionamiento de cierre y esto revela la intención institucional de hacia dónde va el mercado. ¿Qué quiere decir? Que realmente importa dónde cierra esa última vela, porque basándonos en estadísticas que ustedes pueden comprobar en cualquier tipo de gráfico de un día, el precio va a romper esos puntos de inducción más cercanos. Vamos a verlo en el gráfico. En esta vela que ya dividimos del punto más alto al punto más bajo, aquí le pusimos del 45% al 0 y acá lo pusimos del 55% de la vela al 100%. Esto quiere decir que
en este punto, digamos en el centro, puede ser una vela de indecisión o que probablemente el precio no sabe hacia dónde ir, la intención del mercado no sabe hacia dónde ir. En este caso, la vela terminó en esta parte de abajo, que significa que probablemente la siguiente vela tenga la intención de romper el punto de abajo. No es una regla, pero sí se repite casi en el 100% de los casos. Obviamente va a haber velas que hagan todo lo contrario, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero si ustedes analizan las últimas, no sé, digan 100 velas, van a ver que en un porcentaje muy alto el precio rompe la vela o el punto más cercano de donde la vela anterior terminó. Aquí vemos que termina en el punto más bajo, quiere decir que la siguiente vela pues va a romper hacia abajo. Vamos a ver velas anteriores. Vamos a utilizar nuestro mismo, es un Fibonacci, pues bueno, configurado para que nos dé únicamente el 0, el 45%, el 55% y el 1%. Esto nos deja una zona de indecisión en la parte central. En caso de que el precio termine por ahí, pues bueno, tendremos ahí, pues a lo mejor para nuestra estrategia de que no vamos a operar esa vela, porque no sabemos para dónde se irá, si a la alza o a la baja, ya que terminó, digamos que en el centro. En este caso vemos como la vela termina en la parte superior. Posteriormente esta vela viene, rompe el punto más alto y ya posteriormente se va hacia la baja. Pero lo primero que hizo el precio, pues fue ir a romper ese punto más alto. Eso quiere decir que iba hacia la alza. Sabemos hacia dónde va el precio. Ya tenemos un punto de inducción muy importante que es este punto más alto. Seguimos, vamos a analizar todas estas velas. Vamos a irnos y que ustedes también sepan que, bueno, este tipo de estrategias la verdad es que funciona, nos da un punto clave de inducción, nos dice hacia dónde va el precio y posteriormente ya podemos aplicar cualquier tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque al saber hacia dónde se dirige el precio, lo único que tenemos que esperar es un gatillo, es un punto ideal para nosotros, pues bueno, ya analizando, sepamos si ir hacia la alza o hacia la baja. Analizamos esta vela también, vemos que termina en este punto más bajo, vemos que termina por debajo del 50% y evidentemente la vela pues viene a romper ese punto más bajo. O sea, básicamente cuando comienza el día, nosotros sabemos que la dirección del mercado es bajista. Sigamos analizando velas anteriores. En este caso, el precio, bueno, termina cerca, muy, muy cerca de nuestra zona del centro y pues viene a romper hacia la baja. Ahí yo lo tomaría como una indecisión. También hay que tener puntos importantes en esta estrategia, la cual sería que en caso de velas sin cuerpo, pues puede llegar a ser una indecisión del mercado. Como puede ser esta misma vela, esta también. Siempre voy a buscar velas con intención y no velas que a lo mejor puedan mostrar indecisión. Vamos a la vela anterior. Vemos que termina en este punto más bajo, por debajo del 50%. Tiene cuerpo la vela y pues bueno, vemos cómo va hacia la baja. Sí, el precio hizo una subida, o sea, el precio llegó hasta este punto y posteriormente se fue a romper el punto más bajo de esa vela. Esto lo vamos a ver más adelante, que bueno, basándonos en la regla de 3 de las velas, del Power of Three, podemos saber qué es lo que va a hacer el precio y también podemos buscar puntos de liquidez muy importantes para meter nuestras operaciones. Esto lo vamos a ver más adelante en los siguientes videos. Pero al final lo que quiero que ustedes entiendan es que el precio siempre, o bueno, casi en su mayoría, va a romper el punto más cercano en el que cierre y pues bueno, ahí ya tenemos intención de mercado, sabemos hacia dónde va a ir el mercado,
por lo cual no nos va a engañar. Por ejemplo, si nosotros metemos una operación alcista en este punto, pues el mercado nos va a engañar que va a ir a la alza y posteriormente va a ir a romper el punto que nosotros estamos buscando. Esto nos da muchísima información para nosotros poder direccionar nuestras operaciones. Seguimos analizando velas anteriores, vemos que esta termina por debajo del 50% y vemos cómo la intención del mercado hace que rompa el punto más bajo. Seguimos analizando. Llevamos de 3, 4, 5, 6, 7 velas, solo una que terminó en indecisión, sin cuerpo, pues básicamente no terminó hacia el lado que nosotros hubiéramos querido. Pero bueno, estamos hablando de una y bueno, vemos que también es una vela sin cuerpo, es una vela que termina básicamente en indecisión y las demás que sí tienen cuerpo, pues sí nos han dado resultados. Vamos a analizar esta vela enorme. Vemos cómo pues termina en el punto más alto, termina por encima del 50%. Entonces vemos cómo pues básicamente el precio terminando esta vela fue hacia abajo, fue a buscar liquidez y posteriormente fue a romper el punto más alto de esta vela. Entonces, en las últimas 8 velas hemos identificado hacia dónde se dirige el precio sin equivocarnos, sin equivocarnos. Evidentemente va a haber ocasiones en que haga todo lo contrario, pero a nivel estadístico, si ustedes analizan todas las velas de un día con esta intención, con este formato, ustedes se van a dar cuenta que siempre, siempre, siempre les va a dar el mismo resultado, que es positivo. O sea, que ustedes saben hacia dónde va a ir el precio. Y esta certeza, pues les va a ayudar muchísimo a mejorar su trading. Ya sea la estrategia que estén utilizando, yo les voy a dar una estrategia increíble para meter las operaciones en el punto más bajo, digamos, en este punto, tomar una súper operación que nos lleve hasta acá arriba y nos dé, pues, recompensas de hasta 4 veces, 5 veces, hasta 10 veces el resultado. Como les digo, al final, lo principal es identificar hacia dónde se mueve el precio. Seguimos analizando. Como les digo, esto se basa en estadística, en lógica, en intención de mercado y hacia dónde se dirige siempre, siempre, siempre el mercado. Aquí dividimos esta vela del punto más alto al punto más bajo, 50%, termina hasta acá arriba y pues vemos cómo inmediatamente el precio viene y rompe. Si nosotros metemos una operación en esta mecha, pues vemos cómo nos da ahí una muy buena operación. Por lo menos sabemos que el precio va a llegar a este punto. Ya después no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. No sabemos si simplemente rompe y se va para abajo, pero por lo menos nosotros ya tenemos un punto de anclaje, un punto importante a donde siempre el precio va a ir a buscar. Con esto nosotros tenemos pues un abanico de posibilidades inmenso. Esto es el santo grial del trading, digámoslo así. Saber hacia dónde se va a dirigir el precio. Ahora, ya lo difícil viene en dónde meter tu operación, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo principal es saber la dirección del precio, saber el bias del precio, que le llaman, o sea, saber hacia dónde se va a dirigir durante un día el precio. Antes de que termine el día, lo más probable es que el precio busque romper ese punto más alto o ese punto más bajo. Hay ocasiones donde no sucede, evidentemente. Aquí vemos cómo el precio termina por debajo del 50%. Lo más probable era que el precio rompiera a la baja, por lo menos este punto, ya después irse al alza. No lo hizo. Y aquí entran diferentes factores. También hay que pues identificar si el precio rompió velas anteriores. A lo mejor dejó pendiente un punto importante anterior que no llegó a romper. Entonces hay que también analizar velas de días anteriores y no únicamente la última vela.
que, ok, si ustedes llevan una muy buena estrategia, ok, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas, de 10 velas, 2 velas no hicieron lo que nosotros estábamos buscando. Obviamente ya con mayor experiencia en esta estrategia, pues van a disminuir de esas 2 pérdidas, pues las van a disminuir prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que anteriormente el precio no rompió algún punto importante y es por eso que esta vela pues simplemente hizo el movimiento hacia el otro lado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que ustedes identifiquen siempre que analicen la vela anterior, dónde termina y hacia dónde probablemente va a ir a romper. Esta vela termina por debajo del 50%, vemos cómo viene, rompe el punto más bajo, inducción. Aquí vemos un poco de lateralización. ¿Qué pasa? Cuando el precio no llega a romper con cuerpo un máximo anterior, si vemos que constantemente el precio está rompiendo un punto institucional y no lo llega a romper con cuerpo, aquí podemos ver cómo el precio en diversas ocasiones intenta romper esta zona y regresa. Simplemente nos deja una mecha. Lo intenta de nuevo y nos deja una mecha. En este tipo de ocasiones, yo sí les digo, es parte de la estrategia, el precio puede revertirse, puede buscar ir hacia el otro lado. En este caso, pues vemos como aquí en esta vela, por ejemplo, la dividimos del punto más bajo al punto más alto, termina debajo, viene, rompe en la parte de abajo, aquí también viene, termina en la parte superior, viene, rompe en la parte superior y simplemente en esta última vela vemos, ¿no? También fíjense, termina por debajo del 50%, viene, rompe el punto más bajo. Esta última vela también termina por debajo y aquí es donde simplemente el precio se revierte. Seguimos analizando. Aquí vemos cómo termina en la parte superior, por encima del 50%. Se tardó 2 días en llegar a romper, pero al final el precio nosotros lo teníamos controlado al saber que iba a romper en la parte superior. Seguimos analizando. Bueno, aquí ya tenemos una vela con demasiado poder, con demasiada intención. Pues simplemente hace un pequeño retroceso y va y rompe la parte superior. Seguimos analizando, seguimos con velas anteriores. Aquí vemos cómo termina por debajo del 50%. Viene, hace un pequeño movimiento bajista y el precio rompe hacia el alza. Que es lo mismo, fíjense, es lo mismo que sucedió acá arriba. Estamos teniendo un punto importante que no ha sido roto, que no ha sido cubierto. Es un punto súper importante este de acá arriba, que el precio tiene que ir a romper. Entonces lo que hace es un retroceso, es un pequeño retroceso donde sí cumple casi en su totalidad todas las velas, a excepción de esta, que es la que rompe. Es una vela con muchísimo poder que evidentemente hace que el precio, si nosotros tenemos una tendencia alcista, pues vaya y rompa. Nosotros tenemos una tendencia que va a la alza, pues evidentemente este tipo de retrocesos nos pueden venir a fastidiar esta estrategia. Pero bueno, ya identificando en qué momentos el precio hace esto, pues podemos saber que eventualmente el precio va a romper al alza. Como les digo, esto pasa eventualmente y pues bueno, como parte de la estrategia, tenemos que identificar en qué puntos exactos el precio puede no hacer lo que nosotros siempre estamos buscando, que es la inducción del mercado, que es la intención del mercado, que es la posición de cierre. Quiero que ustedes vayan a un gráfico, identifiquen de las últimas a lo mejor 20, 30, 40 velas, cuántas veces se repite esta intención de mercado y cuántas veces no la hace y el por qué no lo hace. Si ustedes identifican el por qué no lo hace, entonces ahí ya tenemos una estrategia. Esta estrategia, como les digo, la vamos a estar viendo y analizando posteriormente,
Pero si ustedes entienden este concepto, que es lo más importante, sin duda alguna van a mejorar su trading exponencialmente. Van a tener operaciones diarias donde saben hacia dónde va el precio, donde la probabilidad más alta de hacia dónde va el precio les va a ayudar a tener muchísimas más operaciones y pues tener mucho mayor efectividad. Ahora, quiero que analicemos una vela o el interior de una vela, de lo que ocurre dentro de una vela de un día cuando ya nosotros sabemos hacia dónde va el precio. Vamos a analizar esta última vela. ¿Por qué? Porque está sucediendo en tiempo real. Analizamos esta última vela, vemos que comienza a las 4 del jueves 1 de enero del 2026 y bueno, esto ya se desarrolla el día domingo, esto es horario de México, esto ya se desarrolla el domingo cuando abre el mercado, viene y rompe ese punto de inducción. Vamos a ver en 4 horas qué es lo que ocurrió. Podemos ver, vamos a quitar podemos ver que el precio aquí comienza a las 4 y pues bueno, nuestro punto a romper sería este de acá abajo, ya que la vela anterior terminó por debajo de pues bueno, ese punto, ¿no? Por debajo del 50%. Aquí está clarísimo. Vamos a marcar dónde terminó la vela para que ustedes no se confundan. Vemos cómo termina en ese punto. Esta es una vela bajista, termina en este punto. Y nos vamos a temporalidad de 4 horas. Vemos como aquí el precio, esta es la última vela. Esta es la última vela del viernes que terminó a las 12, perdón, termina a las 4, empieza a las 12, termina a las 4 y justo terminó en ese punto. Si nosotros, justo antes de que terminara el mercado o inmediatamente comienza el mercado, ponemos una posición a la venta, digo, ya sabemos que el mercado cierra en viernes y comienza en domingo, por eso existe este gap que le llaman, porque hubo un cierre de mercado de viernes y comienza el domingo. Si nosotros de casualidad hubiésemos metido una operación sabiendo que el día domingo se va a ir hacia la baja, pues hubiéramos amanecido con probablemente una ganancia enorme. Si nosotros, por ejemplo, vemos este punto, nosotros lo que vamos a buscar es ir hacia la baja. En este caso yo voy a utilizar una vela, por ejemplo, de 4 horas. Esta es una estrategia que pueden ir implementando hoy día. Obviamente las ganancias pueden ser menores a lo que yo les voy a enseñar posteriormente, que vamos a estar profundizando en operaciones basadas en 5 minutos, obviamente analizando todo esto que hicimos de las velas de 24 horas o velas de 4 horas. Y lo vamos a analizar en 5 minutos. Vamos a buscar tomas de liquidez, que es lo que busca el precio antes de ir a romper el punto de inducción. Y ahí es donde vamos a coger las mejores entradas. Pero en este caso, si nosotros simplemente tomamos el punto más alto de la vela de 4 horas como nuestro punto de stop loss y nos vamos hacia la baja, pues podríamos tener inclusive una ganancia de 6, multiplicación por 6 de lo que nosotros le invertimos. Un riesgo-beneficio de 1.6, básicamente. Inclusive hasta más, ¿no? Ya depende de hasta dónde son tus límites. Bueno, traders, esta es la primera parte del curso donde la vela de inducción les da una probabilidad altísima de ganar operaciones. Quiero que vayan, lo analicen, vuelvan, me den un like, ya que si llegamos a 500 likes en este video, vamos a subir la segunda parte donde les voy a mostrar dónde meter las mejores operaciones basándonos en este primer paso. Suscríbanse a la campanita para que les avise cuando se suba esta segunda parte. Por mi parte es todo, soy Javier Bravo y nos vemos en el siguiente video.